La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, en caso de que nos puedan ver a través de TV Guaco, escucharnos a través de la radio. Como todos los martes, el programa de En su propia voz se propone y ha logrado ya por bastantes años mantener un ritmo de entrevistas inteligentes con gente capaz y especialista en el área. Y hoy, otra vez, digo otra vez porque es un invitado recurrente, el doctor Guillermo San Román, coordinador del Observatorio de Seguridad de la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es un gran conocedor del tema de seguridad y que no nada más es un gran conocedor en términos teóricos, que también lo es, sino que está al pendiente de qué está pasando, cómo están creciendo los delitos, cómo, dónde y cuándo y cómo están afectando a todo el país, pero en particular su observación puntual es sobre Querétaro. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Buenos días, doctora. Qué gusto saludarla y qué gusto saludar a toda la audiencia de En su propia voz esta mañana. Pues como siempre te voy a hacer una breve, siempre digo que es breve y nunca es breve, una breve introducción para que tú en realidad conduzcas la entrevista porque se nos acaba muy rápido el tiempo y el tema es muy interesante. Te comentaba un poquito antes de salir al aire que de los datos que me enviaste para que yo pueda hacer preguntas inteligentes, me sorprenden dos cosas básicamente. Uno, el asunto de que a nivel nacional, por lo menos lo que se está informando por parte de la Secretaría del Gabinete de Seguridad es que ha habido lentamente, o sea, nada está resuelto, pero digamos lentamente una disminución de la incidencia delictiva e incluso el propio García Harfuch reconoció el esfuerzo de todos los estados porque casi en todos los estados la incidencia delictiva ha estado bajando. Sin embargo, por los datos que presentas y que tú los vas a presentar al rato, en Querétaro en este trimestre, en este segundo trimestre se podría decir, se ha incrementado la incidencia delictiva, no demasiado, yo diría que es bastante ligero, pero de todos modos se ha incrementado. Esa es una primera observación. Y la segunda es en los lugares que ocupamos y en el tipo de delitos que ocupamos primer lugar, que es pues un tema complicado porque ya habíamos tocado en otro programa el tema de la violencia de género, digamos, y cómo se relaciona con otros delitos, etcétera. Y ahora me sorprende que Querétaro esté en el primer lugar de temas de violencia de género, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, si quieres empezamos con la primera diapositiva y tú explicas. Y vamos viendo, claro. Sí, lo primero que hay que destacar con estos datos es que, en efecto, Querétaro siempre parece ir en sentido contrario de la tendencia nacional. Pero puede esto también deberse a la naturaleza de la información que estamos analizando. Estos datos, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son generados por las carpetas de investigación que se generan en cada entidad y luego el secretariado las consolida. Esto implica, por una parte, que todos los delitos que no son denunciados no figuran en este registro, que por la ENVIPE sabemos que son aproximadamente el 90% los casos que no se denuncian y que por lo tanto no llegan a formar parte de esta estadística. En segundo lugar, que cuando sí se inicia la carpeta de investigación, se inicia en los términos en que la Fiscalía o Ministerio Público, en su caso, los clasifica. Entonces, por ejemplo, en Querétaro siempre es recurrente un feminicidio que aparece como homicidio. Y luego estuvo pasando durante 2023 y 2024 que los homicidios dolosos de mujeres aumentaban en la misma magnitud en la que disminuían los feminicidios. Ok. Entonces, esto también Tiene hace sentido porque los medio... están cambiando de feminicidio a homicidio. Que Querétaro
Yo no termino de entender por qué en Querétaro hay esa obsesión por pasarlos de feminicidios a homicidios. No, Yo está súper entiendo raro. que tienen una sanción menor, que los feminicidios tienen sanciones mayores, pero es una propensión muy extraña. Sí, y es bastante sistemático. Y Ujú. es la última como debilidad de estos datos, que de un mes al siguiente puede cambiar completamente la estadística por todo lo que han reclasificado. Y sin Este, embargo, sí, dígame. Ujú. Perdón, tú decías al principio de tu intervención que una de las razones por las cuales Querétaro va siempre en contrasentido, digamos, de la tendencia nacional es porque las carpetas de investigación se arman desde el Estado. Y eso ya lo sabíamos. Sin embargo, ¿eso qué está significando, como diría el chiste? Es decir, que hay más carpetas de investigación en Querétaro que del resto de los estados porque se denuncia más. En cierta forma, sí. En algunos casos parece haber una tendencia sistemática a desalentar la denuncia. En Querétaro también ocurre para cierto tipo de delitos, para que más bien se vayan a a medios alternos de solución de conflictos. Mediación. Claro, pero por ejemplo, cuando vemos que Michoacán parece como uno de los mejores estados en el índice de impunidad de México Evalúa, rápidamente se ve que es porque están denunciando menos. Claro. Ajá. Entonces, en comparación Porque con tienen la, mucho miedo, digamos. porque tienen mucho miedo o porque son sistemáticamente desalentados y con esta certeza de que no va a pasar nada, ¿no? Bueno, que esa la tenemos casi todos, los mexicanos, Esa la tenemos casi todos los mexicanos, claro. Bueno, y con estos tres asegúnes que pueden reclasificar, que se clasifican en los términos que la fiscalía quiere y que no consideran la cifra negra, aún así los datos de secretariado tienen dos ventajas que son invaluables. La primera, el nivel de desagregación, es la única fuente que lleva un registro a nivel municipal, y la segunda, la periodicidad mensual. A menudo no tiene sentido analizar los datos a escala mensual porque son muchas variaciones, pero cuando los organizamos en trimestres, pues ya nos da un panorama más claro de lo que está ocurriendo. Y bueno, en este caso, como ya se publicaron los datos de junio, nos dejan en posición de hacer el balance de lo que ha pasado en Querétaro en el primer semestre del año. Y lo primero que nos muestra es que este es, digamos, el momento menos tortuoso en términos de indicadores para la actual administración. Esta ha sido una administración marcada por eventos de gran resonancia mediática. Desde el incidente del juego de los gallos en 2022 hasta los cantaritos y las balaceras detrás del centro cívico en 2024, donde pues Querétaro no había tenido un momento de paz. Incluso en 2023 se alcanzó un máximo histórico en carpetas de investigación en incidencia delictiva en Querétaro, cuando superábamos las 16,000 carpetas al trimestre. Esto sí fue insólito para Querétaro. Ni en el peor momento de Pancho en 2019 la incidencia delictiva estuvo tan alta. Y después de eso ha habido, Querétaro sí siguió la misma tendencia nacional de reducción de los delitos hasta que alcanzamos un mínimo en el año pasado de 13,000 carpetas, 13,800 carpetas al trimestre, que es lo más bajo que estuvo este gobierno, o el segundo momento más bajo. Y de ahí ha iniciado un repunte, otra vez la incidencia delictiva está aumentando, pero bueno, estamos todavía bastante por debajo de esas 16,000 carpetas al trimestre, lo que en principio es una buena señal, ¿no? Es de estamos lejos ya de los momentos más críticos en la incidencia delictiva en Querétaro. pero de todos Ahora, modos hay en este trimestre 600 carpetas más o menos. Estoy destacando así sumas es, rápidas. así es. 600 delitos denunciados, digamos, más. Así es, más de los que había en marzo, Exacto. donde ya había también como 300 más de los que había hacia El año diciembre. pasado. Ujú. Así es, el último trimestre del año cerró muy bien, pero es una tendencia que no se mantiene. Otra vez vamos al alza y, como usted dice, contrario Nacional. a la tendencia nacional. Ahora, aquí lo que importa ver es en qué delitos, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que más están afectando a la ciudadanía?
Si nos ayudas, Manuel, con la segunda lámina, los delitos más frecuentes en Querétaro, vemos una de estas tendencias súper raras, otra cosa súper rara de esta administración, que todo lo clasifica como otro. Otros, Otros, si estas categorías que deberían ser residuales, ocupan los primeros lugares. Otros robos, otros delitos del fuero común y en otra lámina vamos a ver también otros delitos contra la sociedad. Esta es otra manera de no mostrar lo que realmente ocurre, porque estas categorías que deberían ser residuales en realidad ocupan los primeros lugares y algunas súper raras, ¿no? Como otros delitos del fuero común u otros delitos contra la sociedad que incluyen fenómenos de lo más diverso. ¿No? Se supone que estas categorías deberían ser reservadas para los delitos que ocurren con menor frecuencia, o que son más difíciles de homologar entre las distintas entidades, pero en Querétaro es lo que más, donde más se clasifican. y no hay forma de desagregarlos. No hay forma de desagregarlos, O sea, es una forma pues, de ocultar claramente, ¿no? claramente. Y luego ya viene lo que sí podemos analizar, ¿no? La violencia familiar es el tercer delito más denunciado en Querétaro, lo cual es llamativo y sintomático de la tendencia nacional. En México, en todo el país, la violencia familiar es el delito con mayor incidencia, el delito más denunciado. Y en Querétaro se distribuye de manera desigual. Por ejemplo, en la capital no es el delito más común, pero vamos a la sierra, al semidesierto, y allí sí es el delito más frecuente. En segundo lugar figura el fraude. Este es un delito del que ya había llamado la atención la ENVIPE, que está en un aumento rapidísimo durante los últimos 5 años y que incluye distintas modalidades, ¿no? Desde el fraude bancario, hasta la entrega de dinero falso o simplemente pagué por un recurso que no, por un servicio que no recibí. Lesiones dolosas, amenazas, robo a negocio ocupan los terceros lugares. El Lesiones robo a dolosas puede negocio, ser una cuchillada. exactamente, Ok. o una... puede ser, los delitos en riña en teoría se clasifican como delitos en riña, pero casi nunca sucede. O sea, como solo Ok. agarran a uno, se le ponen lesiones dolosas. Ok. El robo a negocio, este es uno de los delitos que empezó a aumentar severamente durante la pandemia. Cada tanto dice el presidente municipal en Querétaro, que es donde se concentran los delitos, que va a la baja o que lo comparó con los del año pasado y está mejor. Pero insisto, no tiene sentido hacer comparaciones mes a mes porque los datos son demasiado volátiles. Incluso por los tiempos en los que lleva integrar la carpeta de investigación. Entonces, lo sensato es crear series trimestrales. Y luego vienen algunas cosas novedosas. Este año Secretariado cambió la metodología de registro de los delitos. Entonces, han incluido nuevos subtipos y nuevas clasificaciones, y entre ellas desagregan el narcomenudeo. El narcomenudeo con fines de comercio, que es el que realmente nos preocupa, normalmente quedaba mezclado con el narcomenudeo como posesión, o sea, lo que trae un chamaco que agarraron en la calle y parecía que se estaba persiguiendo el narcomenudeo para comercio. Pues ahora desagregado vemos que no. El 90% de los casos de narcomenudeo reportados son casos en los que un detenido lo portaba una dosis superior a la permitida y ya está. O sea, dos porros. Ah, sí. Ok. El robo de vehículo también lo están desagregando. Ahora sí, para que veamos, bueno, siempre supimos que el grueso era Lo cual el querría robo de decir, perdóname, vehículo. Guillermo, pero lo cual querría decir que el narcomenudeo la venta de narcóticos o marihuana o cocaína o lo que sea, no aparece como delito, quiere decir que no se está atendiendo. Así es, sí aparece como delito, pero se persigue mucho menos O, que s- el narcomenudeo como posesión simple. o Es sí, pues no decir, aparece siquiera. ¿O no, sí? Ah, aparece, pero mucho más abajo, ¿no? No está en el top de ok, los delitos que ocurren en Querétaro. ok. Y empezamos a ver que ya figuran los otros delitos, que esos sí son los que
Eh, no tienen impacto mediático, pero afectan mucho a la ciudadanía. Los delitos contra las La mujeres y los vivienda. delitos de carácter sexual. Vemos que la violencia de género en sus modalidades distintas de la violencia familiar es uno de los principales delitos en Querétaro y aparece en el último que puse en el top, el acoso sexual, que parece no ser uno de los delitos que más se denuncian en Querétaro, pero vamos a ver en la siguiente lámina que es el que nos pone en el primer lugar nacional. La Querétaro ha sido el primer lugar nacional en acoso sexual, al menos desde 2019, cuando empezamos a darle seguimiento a estos delitos, a estos reportes. Entonces, podemos ver cómo se comporta Querétaro en la comparativa nacional. Los delitos por los que destaca Querétaro frente a otras entidades no necesariamente son los que más ocurren en Querétaro, pero sí muestran áreas de atención, áreas de problemáticas claramente desatendidas. Querétaro es el primer lugar nacional en otros robos, o sea, es el estado que más esconde delitos en esta categoría residual, y también el primer lugar nacional en acoso sexual. O sea, en ningún lugar se acosa tanto como en Querétaro, considerada obviamente la tasa por cada 100,000 habitantes, que es como la probabilidad de que a una persona cualquiera le pase, ¿no? Sin que los datos Oye, estén influenciados por el tamaño de población. Dígame. ¿cuál sería la diferencia más clara entre violencia familiar y violencia de género? La violencia familiar ocurre solo en el seno de la familia, obviamente, y no necesariamente es perpetrada contra una mujer. O sea, puede incluso ser dirigida contra los Los niños. niños. Ok, Ajá. La violencia de género, en cambio, puede ser realizada en cualquier otro ámbito distinto del de la familia, en la comunidad, en la escuela, etcétera, en el Te trabajo. pregunto, o sea, sí lo entiendo, pero te pregunto porque me hago la pregunta de si violencia familiar oculta violencia de género cuando esa violencia se da en la familia y es contra la mujer. Ah, a veces, A veces. y sí, es algo que reportó también Secretariado con esta nueva metodología, que en violencia de género se ocultan otros delitos, o sea, distintas formas de violencia contra la mujer, tentativas de feminicidio y tentativas de transfeminicidio. Exacto. Entonces, ahora lo que se hace de ese secretariado, una cosa también novedosa, es separar las tentativas. Ok. Y aún así, la violencia familiar sigue apareciendo como el delito más común. Sí, esto puede ser contra la pareja, puede ser contra los niños, puede ser incluso a veces contra varones, pero claramente distinta de la violencia de género, que es que ocurre en cualquier otro ámbito y está más claramente orientada hacia mujeres. Luego, en otro programa, no va a dar tiempo, valdría la pena separarlo por municipios, porque dices que esto de violencia de género no está muy acentuado en el municipio de Querétaro, sino más bien en los municipios del interior. Ajá, bueno, sí está acentuada en Querétaro, pero no es el top, porque en Querétaro es donde todo se va a otros. Qué chistoso, ¿verdad? Entonces, ajá, cuando vamos a ver a Jalpan, a Pinal, a Landa, allí sí está todo violencia familiar, una larga distancia para el siguiente delito. Ok. Otra novedad de estos datos es que también en la extorsión nos separan la tentativa del caso consumado. Desde la ENVIPE ya sabíamos que las extorsiones son uno de los delitos más frecuentes en Querétaro, pero en secretariado siempre aparece como que es algo menor, como que casi no pasa. Ahora que se incluyen las tentativas, los casos en que, Lo intentan, pero pues, no lo logran, pues. exacto, al final uno no pagó, resulta que sí estamos en el primer lugar nacional, pese a que el 90% no se reporta. Entonces, la tentativa de extorsión ya figura como uno de los delitos más comunes en Querétaro. Increíble, porque Eh, en realidad cuando te intentan hacer un fraude y no lo logran, pues uno no lo denuncia. por lo general no lo, Digo, no lo tendría, denuncia. Así es. Y en general siguen siendo poquitos los casos en que sí se denuncia, y sin embargo son más en Querétaro, en tasa por cada 100,000 habitantes, que en cualquier otra entidad. interesante. Luego, Querétaro también ocupa el segundo lugar nacional en robo a negocio y en otros delitos contra la sociedad.
De robo a negocio ya habíamos platicado, pero otros delitos contra la sociedad, de nuevo, una cosa rarísima, que incluye todo lo no considerado y cosas que van desde inducción a la mendicidad hasta poner casas de citas. Está raro. En tercer lugar nacional, error mío, ocupamos el tercer lugar nacional en robo de ganado, el cuarto en fraude y el quinto lugar nacional en varios delitos que importan, ¿no? Lesiones dolosas, violación simple, robo en el transporte, sea público o individual, y en robo de vehículo automotor, robo, pues en coches normales. Que es una violación simple, Guillermo. El caso más común de violación, donde existe una penetración y demás con el órgano sexual, en comparación con la violación equiparada, donde se introducen otros objetos. Ah, ok. Perdón. No, sí, importa establecer estas distinciones. El Luego, nombre no me gusta, ¿no? Porque es simple. O sea, no hay sí, ninguna violación que sea simple, pero en fin. no, Pero no, es una situación está bien. extremadamente compleja, pero sí, más bien supone que no fue realizada con medios distintos. Ok. Nos quedan 4 minutos. Ay, Dios, a ver qué logramos hacer. ¿Nos apoyas con la siguiente lámina, Emanuel? Algo que rara vez analizamos son los delitos del fuero federal. Aquí por lo general Querétaro no figura. Sin embargo, cuando analizamos los delitos contra la salud, existe esta posibilidad de desagregarlos por distintas modalidades. Hace algunos años Querétaro figuraba en delitos contra la salud en la modalidad de fraude, regularmente por debajo de Ciudad de México o de Baja California, perdón, de fraude de tráfico de estupefacientes, que significa que entraron desde otro país. Ok. Entonces, por parte de pues, el aeropuerto era un claro factor de riesgo y entonces Querétaro destacaba hace años mucho en tráfico de drogas. Ahora vemos que Querétaro destaca enormemente en transporte, esto es, en la movilidad de narcóticos a través del territorio nacional y en un volumen suficiente como para ser de interés de la Fiscalía General y no de las fiscalías locales. Aquí vemos que Querétaro en los primeros 6 meses del año está muy por encima en este delito federal que cualquier otra entidad. Es decir, tenemos más que Sinaloa y Sonora combinadas. Esto Rarísimo, evidentemente ¿no? tiene que ver con la 57. O Ok, sea, es donde más es la vía más transitada del país y ok. también es la más transitada Pues pues sí, para la por todos. movilidad. Exacto. Lo llamativo es que todas estas cosas empiezan a notarse, pues evidentemente no es una iniciativa local, sino es parte de esta estrategia federal presionada por el gobierno de Donald Trump de la persecución de la movilidad y ulterior entrada de drogas a Estados Unidos. Pero aquí Querétaro ya es clarísimamente un foco rojo en cuanto al transporte de drogas. Evidentemente esto no significa que se estén vendiendo aquí, consumiendo aquí, sino que se están utilizando las rutas queretanas para el transporte, que Querétaro es importante para la movilidad. Y por último, para cerrar, nos apoyes con la última lámina, Emanuel. Agregamos algo que no es de secretariado, pero también se reportó en estas fechas, que es el reporte de percepción de seguridad de la ENSU. Ah, Aquí ocurre, como siempre, ¿no? Esta paradoja de la que a menudo hablamos, de que cuanto peor se ponen las cosas, mejor es la percepción de seguridad. Y en efecto, vemos que desde el primer trimestre del año, Querétaro está en números históricos por encima del 60% en percepción de seguridad y en este último trimestre se mantiene. Solo aclarar que estos son datos que representan un conjunto de ciudades, en este caso Querétaro, Corregidora y parte de El Marqués, pero excluyendo completamente Santa Rosa Jáuregui. Así Claro, que cuando dice el presidente municipal que Querétaro es la segunda capital mejor evaluada, pues eso sencillamente no tiene sentido. claro. Sobre todo en términos de percepción, porque Santa Rosa, pues está aquí. O sea, Claro. no la quieren municipalizar, pero a la hora de tener los números feos la sacan, ¿no?
Ahí sí la excluyen, exacto. Sí, es curioso. Pues ya se nos fueron 20 segundos, entonces te agradezco muchísimo. A ver si luego hacemos un programa por los delitos por municipios. Claro, claro, estaría súper bien. Sería como muy interesante quizás. Pues muchas Muy gracias, bien. Guillermo, me dio un gran gusto verte. Gracias al auditorio, gracias a todo el equipo de TV WAC. Nos vemos el próximo martes. Adiós, qué gusto saludar. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.